Sí. Bueno, ahora déjame nada más checar si tienes el micrófono. Ok. Te estoy poniendo el micrófono mute. Ok. Ya te puse el mute para que no se escuchen tus ruidos, ¿ok? Ok. Aquí está. Bueno, iniciamos. El título de esta plática es Cambiando lo negativo a lo positivo. De bendición, la bendición por la maldición. Muchas veces, aunque ya estamos en el reino de Yeshua, como que batallamos o cascabeleamos porque uno tiene como una ilusión o un concepto de que cuando uno se entrega a Yeshua, pues que todo va a ser color de rosa, ¿no? Y muchas veces, como no está uno establecido en la palabra o en el conocimiento de nuestros derechos, o nos falta crecer, somos como bebés, entonces necesitamos que nos den el biberón. Por eso es importante que procuremos siempre, como dice la Escritura, tomar el alimento espiritual no adulterado. Y nosotros los que estamos aquí en esta posición de creer en Yeshua, saber y conocer su gracia, saber lo que nos fue concedido, conocer el gran sacerdocio, conocer que ella nos dio todo. Lo único que vamos a hacer nosotros es aprender el password. Así como cuando tú bajas una app y si no tienes el password, no puedes entrar, no puedes. Y no puedes accesar a la provisión de la bendición que quieres accesar, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos el password. ¿Cuál es el password para nosotros? El saber lo que nos fue concedido, ¿verdad? Aquí dice, así dice Yeshua el Eterno, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, perdón, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pues aquí está muy fácil de leer, pero el aplicar tenemos que conocer varios factores. Y de eso se trata esta plática, de conocer los factores que se nos pueden presentar en el camino, que nos pueden impedir accesar a la bendición y estar bajo tinieblas. Dice la Escritura, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y fue llevado a el extravío. ¿A el extravío de qué? Pues de confiar en líderes religiosos, de confiar en lo que veían, de confiar en que porque si mi mamá tuvo cáncer, pues yo voy a tal vez a afectarme de cáncer, como Angelina Jolie, que se operó un seno porque creyó que le iba a dar cáncer, sin que tuviera nada, por nada más porque le creyó a la maldición generacional de que su mamá había tenido, su hermana había tenido. Entonces vamos a aprender ahora cómo defendernos de las maldiciones de nuestros tatarabuelos. ¿Cómo ven? Este texto que acabo de recitar está en Deuteronomio 30:19. Obviamente, si venimos y estamos aquí para ser instruidos en el conocimiento de la palabra, es porque hemos escogido de antemano la vida, ¿verdad? Y no nada más para nosotros, porque aquí dice, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces aquí estamos accesando algo muy precioso, que es bendición para nuestros descendientes, ¿verdad? Nuestros hijos, nietos y descendencia. Ahora, aquí la cuestión es que la Escritura marca que la maldición se puede encarnar o incorporar de una generación a otra generación. Y dice aquí que hasta la cuarta generación. Pero si en la cuarta generación no se cortó la maldición,
pues se vuelve a reencarnar otra vez 4 generaciones y 4 generaciones, y desde que Adán y Eva entregaron el reino, podemos tener tendencias generacionales del ADN de nuestra carne y de nuestra sangre. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. No me voy a entretener en todos, porque son muchos, pero sí voy a dar 2 que 3 pruebas y muestras de cómo se nos pueden incorporar sin que nosotros queramos o busquemos maldiciones que nuestros abuelos y bisabuelos tuvieron. Por ejemplo, en la familia Kennedy. Ahí esa familia Kennedy tuvo muchas maldiciones generacionales de muerte, ¿verdad? Y muchos murieron. Ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es que nosotros heredamos esas maldiciones por la carne y la sangre, por el ADN, ¿verdad? Entonces, pero también heredamos las buenas, también tenemos tendencias buenas. Entonces, vamos nada más a deshacernos, desechar la herencia genética negativa de maldición de idolatría, hechicería, fornicación y culto al sol y a la creación. Esas maldiciones de pobreza y ruina, de enfermedad, de divorcios, de enfermedades generacionales que se transmiten de un ser al otro ser a la siguiente generación, son de las que vamos a hablar esta noche. Lo que la palabra dice herencia, se ha descubierto científicamente que se llama sociogenograma. Se ha descubierto que nosotros heredamos a nivel emocional un montón de cosas. Fíjense que no nada más las recibimos emocionalmente, sino también físicamente, y lo peor es que si no las cortamos se van a transmitir a la siguiente generación. Por eso es muy importante que hayamos venido en esta noche a aprender cómo cortar esas maldiciones generacionales, ¿verdad? Para que ya nosotros no tengamos que andar cargando con ese costal de nuestros antepasados de maldiciones, ¿verdad? Porque cuando los primeros creyentes se convirtieron al Evangelio y entraron al reino de Yeshua, que no eran judíos, que en este caso vendríamos a ser los mexicanos, se les estableció en que nada más que no se complicaran la vida guardando ritos, guardando leyes, guardando ceremonias, días y fiestas, sino que nada más se abstuvieran de todo lo que era sacrificado a las imágenes. No imágenes, no ídolos, no prender veladoras, no rezar rosarios, no llevarle flores a la Virgen, no identificarnos o generar una conexión astral con fuentes o huestes espirituales para que nos vaya bien. Porque Yeshua nos quiere bendecir, pero si nosotros nos ponemos en el tocadero, abriendo puertas para esas huestes, por más bendiciones, por más que seamos nuevas criaturas, por más que estemos bajo el nuevo pacto, ellos se van a querer enseñorear de nuestra herencia y ellos la van a gozar y nosotros no. Entonces aquí se trata de lo que sí y lo que no. Lo que no lo quitamos y lo que sí lo establecemos, ¿verdad? Entonces es muy importante desechar todo asidero, toda pista de aterrizaje, como le llamo yo, en nuestra casa, en cualquier situación que nosotros hayamos tenido una forma de idolatría, hechicería, fornicación y culto a el sol y a la creación. Por ejemplo, los amuletos de la buena suerte, piedras, cuarzos, todo lo que nos conecte con fuerzas metafísicas, no lo vamos a necesitar, no lo vamos a tener porque van a ser tropezadero para nosotros, ¿verdad? ¿De qué se trata en esta nueva vida en Yeshua? De que lo que le sucedió a nuestros tátaras ya no se recrudezca, ya no se recicle, ya no se reencarne en nosotros, para que nuestros hijos también tengan bendición. Ahora, la primera deuda, ¿qué vamos a hablar? Hay dos tipos de deudas, las deudas eternas. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen ciertas tendencias de decir, ay, yo me sacrifiqué por mi hijo y bla, 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 y como que dan a entender que el hijo
tiene que sacrificarse por la mamá, ¿verdad? Porque la mamá, en mensaje subliminal, juega la víctima, juega el papel de víctima para conectarse con el psiquis y allí hacer creer a los siguientes descendientes de ella que ellos se deben a ella. Entonces hay que cancelar toda deuda, pero que no es deuda, porque ya Yeshua pagó nuestras deudas, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero entonces hay que declararla nula. Ahorita al final de la reunión vamos a hacer una oración especial para desligarnos de toda falsa carga, de todo yugo generacional de los espíritus que anden en nuestros familiares nos quieran someter bajo deudas de cargas. Por ejemplo, una amiga que tuvimos, Águeda y yo, bueno, que tenemos, su mamá duró entre la vida y la muerte como 10 años. Y ella no se casó porque no tuvo manera de casarse, porque la mamá la tuvo sometida a que ella la tenía que cuidar. Y llegó a enfermarse de tal manera la hija que cuidó a la mamá, porque no podía ni respirar, ni salir a la calle, ni tener amistades, ni divertirse, ni andar de vacaciones, porque estaba sometida a esa, lo que aquí se le llama deuda, pero más que deuda, es una manipulación de cordón umbilical, de sometimiento y de esclavitud sobre hacia una persona, porque se supone que ellas o aquella determinada persona nos haya dado algo. Cuando alguien de la familia nos ha dado algo basado en mucho sacrificio y no nos dejan saldarlo, nos pasan siempre la factura a la siguiente generación. Vamos a suponer que a la persona se le invite a cenar y le devuelve la cena, pero no acepta esa cena y va a quedar en deuda. Así, pero hablando en cualquier otra forma en que se pueda manifestar esa ligadura invisible, porque no se ve, de algo que nos pasa, algo que nos conecta, pero no sabemos por qué ni a qué horas. Porque, por ejemplo, porque hay muchos varones que no pueden formar o tener una pareja, porque su mamá les dijo un día, yo me sacrifico por ti, ahora te toca a ti el tenerme que pagar esa deuda viviendo conmigo todos los días hasta que muera. No necesariamente con esas palabras. Yo sí lo tuve con mi suegra, esa situación de que como ella amaba mucho a mi esposo, ella me veía así como una persona que tomó su lugar, ¿verdad? Y entonces ella no me dejaba, por ejemplo, ni siquiera sentarme en el carro con mi esposo adelante. Ella tenía que ser adelante y yo atrás. Y como que de alguna manera ella siempre quiso seguir en la vida de su hijo como si fuera su mamá y como si él fuera soltero, ¿verdad? Ahora, esas personas hay que entender algo muy importante, no lo hacen por maldad, no lo hacen por maldad, pero como se consagraron y se dieron y se entregaron vivamente a esa situación, pues ellas creen que merecen algo de remuneración. Y ahí es donde se complica la cosa, porque no se están dando cuenta que están yendo en contra de ellas mismas, ¿verdad? Entonces, esas personas subliminalmente, inconscientemente están controlando. Y aunque no lo podamos creer, la persona que controla a otra persona, puede ser uno como esposa hacia el esposo, como madre hacia los hijos, etcétera, es brujería, es magia, porque cuando una persona ha sido hecha libre, pues debe de estar libre, pero si la otra persona la está controlando, he visto muchos casos, muchísimos casos de personas que tuvieron una relación extramarital con una persona y de repente ya no podían dejarla porque se ligaron. Entonces, hay ligaduras no nada más por la cuestión sexual, hay ligaduras por la demanda emocional, de control mental, de personas que nos quieren someter, subliminalmente controlar para que seamos sus sirvientes, ¿verdad? Entonces,
pues otro ejemplo, a veces las deudas nos vienen por la culpa que se nos generó, pero uno no sabe, uno no se está culpando y no lo hace audiblemente, ni siquiera está consciente y piensa las cosas buenas que pasaron y que no les pasó a los familiares. Eso también puede ser otra causa de deuda emocional, porque pueden pensar, ¿por qué a mí me fue bien, pero a mi hermano no y se murió? ¿Verdad? Eso tampoco no nos va a ayudar. Pero cuando ya está uno en Yeshua, uno cambia de papel, da la vuelta a la tortilla, como quien dice, y nada más inicia uno en otra dimensión a pensar lo bueno que es Yeshua, que nos ha librado, nos ha traído de las tinieblas a su luz, y ahora provee para nosotros, y muchas veces nosotros vamos a estar en una posición más a nivel económico, a nivel de posición, mejor, y vamos a poder ayudar también a nuestros familiares. Pero aquí hay algo muy importante, me gusta esta imagen, porque muchas veces estamos como esta mujer cargando con pecados de terceros, cargando con deudas emocionales de la mamá, cargando con deudas de condenación y de autoculpa de nosotros mismos, en contra de nosotros mismos, porque pensamos que no educamos bien a nuestros hijos, o que no atendemos bien a nuestro esposo, o que no somos buenas amigas, o aún sobajarnos a nosotros mismos por no tener una alta autoestima. Pero yo me di cuenta que yo fui una persona muy tímida y de una autoestima en -0. Pero ¿cuándo me cambió ese panorama? En la medida en que fui entendiendo la escritura y me fui dando cuenta de lo mucho y lo valiosa que era para Yeshua, y lo mucho que Yeshua me ama, entonces como que ya no me importó tanto, porque sí lo sufre uno, el desamor. Cuando fui adicta al casino, me acuerdo que una amiga que estaba orando por mí me dijo, es que vives en desamor, Laura. Y ese desamor hace que te escondas, que te catarsices en situaciones como son adicciones. Puede ser el casino, puede ser el juego, porque no estamos viviendo la vida plena que uno añora, que uno desea. Pero ya esta noche vamos a soltar toda carga de culpa, de pecado, de conexiones astrales malignas, de demandas de familiares o del esposo, o puede ser también el esposo que demanda de ti lo que ni siquiera debes, o que nosotros mismos nos demandamos a nosotros mismos o nuestros hijos. Mi esposo y yo pagamos el precio con Cristina, nuestra hija, porque pues realmente por su condición bajo la cual nació, le dimos ciertos privilegios y no le inculcamos, no le enseñamos por mucho tiempo. Ahorita pues ya es una persona mayor, adulta, y pues ya es diferente, pero de niña. Y entonces ella demandaba. Y cuando estaba en esos momentos así de fuerte trastorno emocional, me amenazaba y me decía, y tú ya sabes muy bien cómo me pongo cuando no hacen lo que yo digo. O sea, ahí me estaba manipulando, pero pues como la cosa estaba muy fuerte, pues casi, pues acepté el sometimiento. Pero muchas veces uno acepta sometimientos o es llevado por emociones subliminales de control de terceros. Y cuando digo de terceros puede ser cualquier persona que nos rodee. Puede ser la mamá, el esposo, los hijos o uno mismo, manipularse a uno mismo para hacer algo que uno no quiere hacer, pero lo hace porque cree que es su deber. Por ejemplo, cuando yo fui religiosa de la apostólica, mi esposo me dijo, aquí está esta cantidad, y era una cantidad fuerte de dinero. Mis papás estaban muy, pero muy afectados por la situación de que mi papá no tenía economía, y mi marido me dijo, aquí está esta cantidad, yo te la doy a ti, tú decides a quién se la das. Yo te sugiero, me dijo Leodoro, que apoyes a tus papás porque están muy necesitados, pero aquí está el dinero y tú sabrás qué haces con él.
Pues, ¿qué creen que hice con ese dinero? Pues no se lo di a mis papás, porque yo no quería romper o quebrantar las reglas de la iglesia de tener que diezmar, y lo di a la iglesia en lugar de apoyar a mis papás. O sea que también otra norma que nos puede someter y echar una carga que ni siquiera es conveniente, ni buena, ni sana, ni es de Yeshua, como cuando Yeshua me habló y me dijo, tú pones reglas y mandamientos y reglamentos que ni tú sigues ni yo mandé. Entonces aquí hay que pedirle a Yeshua que nos dé revelación en cuanto a cada uno de nosotros los que estamos aquí, para ver si hay alguien o hay algo que nos esté controlando, que nos limite, coarta y someta a algo que ni siquiera está en la perfecta voluntad de Yeshua, ni lo tenemos que hacer, ¿verdad? Hay que soltar toda condenación, toda falsa carga, y esa piedra cortarla con un cordón, con unas tijeras, y que se vaya hasta el abismo, ¿verdad? Entonces ya vimos las deudas emocionales, ¿verdad? Ya no vamos a pagar por lo que no debemos. Y no vamos a sufrir por lo que ya no es nuestro rollo, ¿verdad? Ya no es de nuestra incumbencia, ¿verdad? Yo, lo más difícil prueba que pasé en cuanto a eso, era que a mí en otro tiempo me daba mucho temor estar sola y sin marido. Me afectaba, me alteraba el psiquis, verme desechada y despreciada y sola. No sé por qué, me daba mucha miedo. Pero luego, cuando tuve confianza en Yeshua y me abandoné a él, con marido y sin marido, pues no pasó nada, no pasó nada. Y descansó mi alma cuando dejé de controlar a Leodoro para que él no me dejara. Yo hacía cosas para que no me dejara. Qué chistoso, ¿verdad? Y lo que más hice para que no me dejara no fue suficiente, y de todas maneras me dejaron. Entonces, ¿qué caso tiene que suframos el estrés, ¿verdad?, de querer quedar bien con alguien cuando ni siquiera es requerido ni necesario por Yeshua, ¿verdad? Entonces, nosotros ya no vamos a llevar esta cadena sobre nuestros pies para pagar deudas de terceros, ¿verdad? Que Yeshua se encargue. Eso sí, un punto muy importante aquí es que oremos e intercedamos por la persona, sea esposo, sea mamá, sean hijos, ¿sí? Eso sí es muy importante, que aprendamos a echar todo estrés, toda ansiedad, cuando traigamos preocupaciones que nos truenan la cabeza. ¿Y eso cómo lo vamos a arreglar? Todos los días presentarnos delante del trono de la gracia de Yeshua y decirle, Yeshua, aquí está esta situación, aquí está esta otra. Y Yeshua dice en la Biblia que no se duerme ni se cansa el que guarda a su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros ya ahora tenemos otra herencia buena, una herencia espiritual, ¿verdad? Pero ya no es en el nivel de carne y sangre, como lo llama la ciencia sociogenograma. Nosotros ya tenemos una herencia espiritual de los dones del Espíritu Santo, la palabra de Yeshua, el Espíritu Santo de Yeshua y la instrucción por medio de conocer nuestros derechos. Ahorita vamos a adelantarnos en ello porque pues es muy largo esta enseñanza. Creo que no vamos a alcanzar a terminarla porque quiero darla bien para que tengamos toda la panorámica, y si nada más son como 67 láminas, si llego a la mitad, ahí le cortamos, y para el otro martes, con el favor de Yeshua, estaremos viendo la otra parte. Pero de todas maneras vamos a orar al final, ¿verdad? Entonces, nosotros ya no tenemos por qué vivir o tratar de saldar deudas subliminales, emocionales, de los pactos generacionales que nuestros antepasados hicieron con la reina del cielo y la corte celestial. Si nos autoauscultamos y estudiamos así como son las tendencias de nuestra familia, vamos a ver que hay familias en que todos son nerviosos, que de todos se asustan, ¿verdad? Que tienen así tendencias de que todos son parecidos en ciertos rasgos de temor, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasa? Que el siguiente bebé que nace, pues ya se lo van inculcando, y al otro él lo va a inculcar, y así
como diríamos en inglés, so on and so forth. Pero entonces, si nosotros somos nuevas criaturas, ya no tenemos que llamar, ¿verdad? Por mentalismo, por nuestra posición mental, a esas experiencias traumáticas que vivieron nuestros antepasados. Por ejemplo, hay ejemplos que me voy a brincar algunos porque son muchos, pero aquí hay una mujer que tuvo un hermano que murió. Muere el hermano, esa mujer tuvo 2 hijos, uno de ellos también murió y el otro no. El otro hijo que quedó tuvo 2 hijos, uno se murió y el otro no. Y ahí es donde podemos ver cómo siempre la muerte estaba presente en esa familia, como los Kennedy, ¿verdad? Pero entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a hacer lo que hizo Angelina Jolie, porque nosotros no tenemos que ir a que nos corten un seno porque mi mamá falleciera de cáncer, ¿verdad? Nosotros ya estamos bajo otra completamente cobertura, provisión, lugar, porque estamos en la luz, no en las tinieblas, y a nosotros ya no nos subyugará nunca la relación del pecado, de la carne y de la sangre. Así, lo vamos declarándolo, cada uno declárenlo ahí. A mí ya no me subyugará ni someterá el pecado de mis antepasados bajo idolatría, hechicería, fornicación y ninguna maldición generacional volverá a tocar mi casa ni mi descendencia, porque estamos amparados bajo el nuevo pacto, coberturados por la sangre de Yeshua para andar en novedad de vida, con gozo, con paz y recibiendo toda la plenitud de las riquezas que corren a alcanzarnos, porque tenemos paz para con Yeshua. Además de la vida eterna, tenemos la nueva herencia por el nuevo pacto, que es generacional también, pero en bendición, y anuladas por completo, cortadas, desbaratadas y desmenuzadas y lanzadas hasta el Seol, todo pacto con el Seol, todo pacto con la muerte, todo pacto con ídolos, santería, culto a las vírgenes, a cualquier fuente matriarcal o patriarcal, toda novena, todo pacto a cualquier santoral o patrono. Ya no llevamos ninguna conexión, ni tenemos ninguna conexión bajo enfermedad, pobreza, ruina o muerte, porque somos renacidos de la simiente de vida para recibir toda la plenitud del gozo y la paz, la riqueza y la honra de Yeshua. Este es otro ejemplo que a mí me llamó la atención, que es un señor que estaba en una avioneta y un experto piloto era él, pero un día quedó paralítico y cuando le preguntaron por qué sucedió eso, cómo fue, dijo él, de la manera más estúpida, yo soy un paracaidista profesional, pero ese día yo fui sin mi equipo, sin mi gente conocida y volé con una persona desconocida, no me puse bien el paracaídas y cuando estábamos levantando el vuelo, la persona me dice, ¿estás listo? Y me empujó y yo caí mal y quedé paralítico. Cuando empezó a contar la historia, la persona profesional que lo atiende le dijo, ¿hay alguien más paralítico en su familia? No, no hay nadie. Pero de pronto dijo, ah, sí, mi papá. No lo registraba. Y el papá, ¿cómo quedó paralítico? Cuenta que una vez fue a trabajar a una empresa y que era una empresa de ácidos y fue a trabajar, pero no fue con su equipo, fue con gente desconocida. Qué curioso que el mismo accidente le pasó al papá que al hijo, ¿verdad? Y a mí me pasó que lo estuve meditando un tiempo atrás y tomé precauciones cuando mi suegro fallece su socio y quiebra su negocio y cerró ellos tenían una maderería y quedó pues sin negocio, ¿verdad? Y cuando nosotros estábamos pasando hace muchos años por también la mismita situación, pues como que lo relacioné porque Yeshua mismo me impresionó que cortara esa maldición y la corté para que, y sí nos vino crisis económica, pasamos pues por situaciones difíciles, pero lo que yo noté cuando
por inspiración de Yeshua, corté esa maldición, y ahorita se me vino a la mente por lo que estoy leyendo aquí, pero ya ni me había vuelto a acordar de ello. Casi no he dado testimonio de eso, pero ahorita lo estoy viviendo y lo estoy viendo claro, que corté esa maldición. ¿Y qué pasó? Perdimos mucho dinero, pero en menos de un año, poderosa y sobrenaturalmente, Yeshua obró para que las tasas de interés se fueran hasta niveles muy altos, y todo lo que perdimos bajo la ruina se recuperó por esa liquidez que teníamos con esas altas tasas de interés. O sea, sí estaba a punto de sucedernos lo que le había pasado a los antepasados de mi esposo. Entonces, aquí sí, aquí me voy a detener un poquito para hacer pues meditar, ¿verdad? Cada uno de nosotros al final de esta enseñanza, vamos antes de dormirnos, sería interesante que Yeshua nos revele, así como me reveló a mí, que les revele a ustedes en dónde se puede romper ese ciclo de maldición por algo que nos esté afectando, que no nos hayamos dado cuenta porque no habíamos tenido conocimiento del caso, ¿verdad? Entonces, pues aquí él estaba dando testimonio de que el ácido le cayó en las piernas a este señor y quedó paralítico. O sea, aquí la moraleja del cuento es que este muchacho reprodujo él mismo, se reprodujo en él el mismo mal de lo que le había pasado a su papá. Entonces, cuando hay una deuda, según esto, el enemigo quiere obligarnos a pagar. Y fíjense, lo curioso es que esto no es casualidad, sino que el mismo Satanás, a través de los pactos de idolatría, hechicería, fornicación y sometimiento a normas, prácticas religiosas o a rituales en organizaciones, puede ser una deuda de una organización masónica, ¿verdad? O de cualquier otra índole. Entonces, en esta noche cortamos, como cuerpo de Yeshua, nos unificamos para cancelar, cortar, desechar y anular todo lo malo, todo pacto generacional que haya ocasionado accidentes, quiebras económicas, pobreza o enfermedades generacionales y que nos hayan afectado en nuestra familia. Para que nosotros y nuestra casa estemos ajenos a toda condición de pobreza, enfermedad, rebelión, desobediencia, idolatría, hechicería, fornicación y muerte. Ya lo que les pasó a nuestros abuelos no nos volverá, no se volverá a generar en nosotros ni en nuestras generaciones, ¿verdad? Porque ahora Yeshua dijo que nuestra descendencia sería bendita por 1000 generaciones. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar la maldición cuando somos ahora benditos de Yeshua por 1000 generaciones? Entonces, en nosotros se cortó ese ciclo de maldición por la cobertura de la justicia de Yeshua el Mesías por el derramamiento de su sangre. Otro ejemplo, este se me hizo que está impactante, porque muchas veces pensamos que es por la carne y la sangre. Por ejemplo, yo vi un caso de una familia que los dos eran adictos, alcohólicos y adictos, y los padres estaban en la cárcel y entregaron su hijo en adopción, y ese hijo, una familia que los adoptó, que no eran alcohólicos, a los 15 años ese muchacho ya era alcohólico. O sea, ahí sí podemos ver que era una situación congénita de carne y sangre. Pero muchas veces no necesariamente va a generarse así, como el caso de esta familia, que una mujer que tiene cardiopatía congénita se casa con un señor y se ponen de acuerdo de no tener hijos para no tener la cardiopatía congénita, y se casan, son felices, y un día que querían familia deciden adoptar a un bebé. Viajan a la India, adoptan un bebé, y cuando llegan a Estados Unidos, después de unos años, el bebé empezó a tener una enfermedad. ¿Y qué enfermedad tuvo el bebé? No lo van a creer. Lo mismo, cardiopatía congénita.
¿Esto qué nos dice a nosotros que ya entendemos el ámbito de la guerra espiritual? De que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobiernos, gobernadores, huestes espirituales y de maldad que moran en las regiones celestes. Y operan en 4 elementos: fuego y aire, tierra y agua. O sea que estos no se meten congénitamente por la carne y la sangre para reciclarse. Por ejemplo, nosotros no debemos de ir a los panteones. Los judíos, por ejemplo, tienen prohibido ir a panteones. Solamente pueden ir al panteón por causa de función de su papá o su mamá, si son guardadores de la palabra, la Torá. Porque en los panteones hay muchos espíritus. O podemos absorber espíritus inmundos en lugares contaminados, ¿verdad? Pero entonces ya vimos que es por deudas de sometimiento subliminal emocional de una persona a otra, el sometimiento por el gen, ¿verdad? Como puede ser una enfermedad que se reincorpora, accidentes que se dan, que se suscitan, o muertes que se han suscitado en la familia, porque los mismos demonios ahí siguen. El espíritu de muerte ahí sigue, el espíritu de ruina ahí sigue. Entonces tenemos que estar conscientes de que no deben de estar allí, porque nosotros los vamos a chisquear, los vamos a echar fuera, y como dice Luz, de manera, ¿cómo dice? De carrerita y rapidito, ¿verdad? De esta manera, rapidito que se vayan. Pero en este caso, ¿verdad? Se dio cuenta que a su bebé lo operaron en el mismo hospital, a la misma hora, en el mismo día, con el mismo médico que la había operado a ella. O sea, los mismos espíritus que dañaron o enfermaron o atacaron a la anterior generación quieren hacer de las suyas de la siguiente generación. Quieren reciclarse para mantenernos sometidos, llorando, afectados, y a la siguiente generación, y seguir ellos en el control. Pero está escrito que estos no irán más adelante. Vamos a declararlo para que se establezca, ¿verdad? Vamos a declarar esta verdad. Yo soy nueva criatura, nacida ya no de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino del soplo de vida de la unción del Espíritu de Yeshua. Por lo tanto, Yeshua me dijo: si tus enemigos te quisieren afectar, no consientas. Y estos no irán más adelante, porque tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas que genéticamente o ambientalmente, espiritualmente se quieran reciclar o incorporar en mi familia, en mi vida o en mi descendencia. Se cortan, no tienen derecho, no tienen legalidad y no se establecerán, porque Yeshua dijo acerca de ellos que estos no son más que muertos, 2 veces muertos y pasados de espada, porque su espada poderosa, la palabra de Yeshua en mi boca, los anula, y como el polvo de la tierra se desechan, se destierran y se desaparecen y se van. No se levantarán. Bueno, seguimos adelante. Y ya se me acabó mi agua. Bueno, un familiar de la abuela muere a los 45 y su hija tiene hijos, muere a los 45, la nieta se muere a los 45. O sea que había un reciclaje tremendo, ¿verdad? Y lo llevan a un muchacho, a un médico, porque un día en el año en particular siempre se accidentaba. Solo en ese día, cuando empiezan a investigar, el médico descubrió que ese día era el día en el que el abuelo se había suicidado. Aquí podemos ver que si no nos defendemos de los otros señores, pueden querer pasar a perjudicarnos, ¿verdad? También hay otra cosa que no nada más es esta situación, pero he visto, por ejemplo, hay personas que celebran Halloween, ¿verdad? Y llevan a su niño disfrazado de calavera o de bruja o de muerto, ¿verdad? Y tocan puertas, les dan dulces y todos felices, y de repente pasa una calamidad, ¿verdad? A un niño le pasa un accidente,
Pero también nosotros mismos nos entregamos de pechito si practicamos fuentes de brujería, de hechicería, de fornicación y de culto al sol y a la creación. O sea, ya no es lo que hizo mi abuelita, ¿verdad? Es lo que yo misma reincorporé en mi siguiente generación por mi ignorancia o porque no le di importancia. Yo creo que si le pudiéramos pedir a Yeshua algo importante, debe de ser que nos haga conscientes de los peligros en el que nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello solitos, ¿verdad? Entonces, las fuentes espirituales que por la carne y la sangre hemos heredado, antepasados que se quieran establecer por nuestra carne y sangre o el ADN, ya no los vamos a accesar en nuestra mente, en nuestro cuerpo o en nuestro linaje intrafamiliar, ¿verdad? Ellos quieren seguir reinando, pero no se les va a dar entrada para que sigan ellos mangoneándonos, sometiéndonos, esclavizándonos, empobreciéndonos o enfermándonos. Porque Yeshua, al revestirnos y al constituirnos reyes y con su naturaleza divina por su Espíritu Santo, nos permite echar fuera y vencer. La naturaleza divina de Yeshua, porque ya no somos nacidos de carne y sangre, nos permite ya no caer víctimas otra vez, ya no ser víctimas, porque somos nacidos de su Espíritu Santo, porque fuimos justificados, santificados, sanados y puestos a salvo porque estamos revestidos de la naturaleza divina de Yeshua. ¿Y qué tenemos a cambio? En lugar de tristeza y dolor, lo que dice Isaías 61, que Yeshua ha ordenado. A ver, déjenme ver, estoy aquí buscando ese texto porque entra muy bien en esto que estoy declarando aquí. En Isaías 61, un segundito y lo encuentro. A ver, aquí está. Dice aquí, el Espíritu de Yeshua está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamando el año de su buena voluntad, el año del jubileo, porque este es el día de la venganza de Yeshua, quien extiende su cetro de poder y su espada en contra de todos nuestros enemigos, porque en este tiempo Yeshua ha venido y está para consolar a todos los enlutados y ha ordenado que a los afligidos se les unja con su gloria, su Shekinah en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, porque ahora el pueblo de Yeshua es llamado árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Porque Yeshua en este tiempo está reedificando las ruinas antiguas para levantar los asolamientos primeros, para restaurar nuestro corazón que estuviera afectado por la tristeza, por haber sido excluidos del reino y ahora que estamos en él. Yeshua sana las heridas del alma y sana las nuestras y reedifica los escombros de muchas generaciones y nos da una promesa. Esta promesa es para nosotros y todos los que creamos. Extranjeros serán tus siervos, serán tus trabajadores y colaboradores, porque ahora vosotros sois llamados sacerdotes de Yeshua, ministros del nuevo pacto, sacerdotes del Eterno, establecidos con poder y autoridad para comer las riquezas de las naciones, porque con la gloria, la Shekinah de Yeshua habéis sido cubiertos. Y en lugar de confusión doble y de deshonra, ahora serán reconocidos en sus heredades. Riqueza, honra y vida es la remuneración del que cree y confía en Yeshua por el nuevo pacto. Porque ahora nosotros, el pueblo del Dios Altísimo, tenemos por posesión doble honra y tenemos
perpetuo gozo, porque Yeshua ha afirmado y confirmado su pacto para con su amada, porque Él nos dice en esta noche que ha hecho para con nosotros y con nosotros pacto perpetuo, para que nosotros y nuestra descendencia seamos conocidos entre las naciones y nuestros renuevos en medio de los pueblos, y todos los que nos conocieren reconocerán que somos un pueblo santo, guardador de la verdad, linaje escogido, pueblo bendito de Yeshua, para dar gloria a su nombre. Qué maravilla es la palabra, ¿verdad? Cuando uno, en lugar de pensar en lo negativo, o en las maldiciones generacionales, o en lo que nuestros ojos nos quieren hacer ver, o en las noticias, como me comentaba Chiquis que 2 huracanes estaban formando para llegar a Los Cabos. Y pues hemos tenido experiencias gloriosas en otras ocasiones con otros huracanes o tormentas, y el poder de la palabra los ha desviado. El poder de la palabra, como cuando Yeshua estaba en la barca y había una grande tempestad, los apóstoles, los discípulos todos friqueados, y le dijeron a Yeshua: sálvanos, ¿cómo puedes estar dormido? ¿Verdad? ¿Cómo puedes estar aquí así como si no pasara nada? Y nosotros estamos al borde de ser ahogados. Y Yeshua, con el poder de la autoridad de su palabra, calmó a ese viento y vino grande bonanza y se quitó la tormenta. Entonces, sí necesitamos estar conscientes de que el enemigo nos quiere poner hacia nuestra vista situaciones adversas, pero nosotros, como tenemos paz para con Yeshua, confiamos en Él, entregamos el asunto delante del trono, y Él tiene poder, toda autoridad para apagar un fuego, para apagar una tormenta, porque ellos no son más que espíritus. La palabra huracán es el nombre de un espíritu, es el nombre de un demonio, un demonio de destrucción. Pero ya no van a tocar nuestra casa, porque la justicia de Yeshua va delante de nosotros, la gloria de Yeshua es nuestra retaguardia, y los ángeles de Yeshua acampan alrededor nuestro. Nos libran, nos guardan y nos defienden de todo peligro y de todo mal. ¿Verdad? Porque ¿a qué vino Yeshua? Pues lo que dice aquí, a acabar con las obras del diablo. Todo lo malo, el pecado, todo lo disfuncional, todas las calamidades, toda la ruina, todas las tormentas, todos los huracanes, todos los deslaves, los temblores. Siempre que hay una libación a fuentes de santorales o de rituales, suceden cosas feas. Y estaba yo pensando que ahí donde vienen esos huracanes, y ahorita se me está prendiendo el foco de orar positivamente y atinadamente, que esa zona está controlada por los nombres de las ciudades. Y entonces vamos a cortar el poder del señorío de la fuente del santoral, que no tiene nada de santo, de San Lucas y San José. Cortamos el poder de San José, cortamos el poder de San Lucas. Y todo ritual, rezo, novena, cohetes, santoral que se haya celebrado a esos disque patronos, pero ya no son patronos, porque Yeshua, nosotros hemos consagrado ese territorio junto con todos los estados de la República Mexicana a ti. Y tú reinas en San José del Cabo, tú reinas en Cabo San Lucas, y tú reinas en la casa de Felipe y de Chiquis, de Eduardo, en nuestras empresas, en nuestros negocios. Tú reinas, Yeshua. Y pues estamos en paz, estamos confiados, porque el que contra nosotros venga se tendrá que oponer a ti. Y tú eres el Dios todopoderoso y eterno. Y nosotros hacemos esta petición, Yeshua, sabiendo y conociendo el poder de tu nombre, el poder de tu justicia, y porque hemos sido sumergidos en agua, renacidos de nueva cuenta, para ya no tener la naturaleza caída, sino tu naturaleza divina, tu poder, señorío
y autoridad. Me voy a brincar esta. Tenemos varios ejemplos de la Biblia con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob y Jacob tuvo un hijo que se llamó José. Abraham se casa con una mujer estéril, Isaac se casa con una mujer estéril y Jacob igual. Pero José no se casó con una mujer estéril, o sea que José tenía un llamado, José tenía una provisión sobrenatural y divina y Yeshua lo salvaguardó para que tuviera aún más señorío que sus propios hermanos. La misma unción de José, quien es Yeshua en nosotros, es la que ahora opera y obra en nosotros. Nosotros tenemos esa unción y todavía aún más legal, porque José todavía no estaba cubierto con la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, por este entendimiento, por este conocimiento, no nada más tenemos paz, no nada más tenemos legalidad, pero ya el pasado tenebroso de nuestra familia, de nuestros apellidos y nombres, ya no se volverán a reinstalar ni en nosotros ni en nuestras generaciones. Nosotros hemos muerto al pecado por el nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, ya sin relación con los genes de nuestros antiguos antepasados, Adán y Eva. Ahora somos hijos de Yeshua, el árbol de la vida y su naturaleza. La de Yeshua, el árbol de la vida, es nuestra fuerza, nuestra justicia, nuestra legalidad para obtener todo lo bueno que Yeshua nos legó por su victoria. Debemos de estar tan gozosos, tan alegres y tan contentos ante esta buena noticia, ¿verdad? Si ya nacimos de nuevo, todo es nuestro. Porque está escrito, no temáis, manada pequeña, porque a mí me ha placido daros el reino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que hacían Adán y Eva antes de la caída. Alargar la mano y poseerlo todo. El señorío, todo, la autoridad, todo lo que Yeshua creó, los árboles, la naturaleza, las plantas, las frutas, todo el alimento a su favor, y ahora nosotros lo podemos recibir a nuestro favor. Porque cuando Yeshua ascendió a lo alto, mostró sus heridas y fue coronado como Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Y todo lo malo que ha pasado se queda atrás y se corta. Yo creo que voy a dar esta última lámina porque quedan 2 minutos para que sea el horario de que tenemos que cortar. Pero vamos a iniciar la semana próxima porque viene lo bueno, ¿eh? Se pone muy interesante después de esta lámina. Hay cosas muy interesantes, así es que si escucharon esta clase, no se pierdan la siguiente porque viene lo bueno. Ahorita nada más así como que es un preámbulo de preparación para las siguientes láminas que vamos a presentar, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que no vayan a faltar para el próximo martes. Espero que yo tampoco falte. Y Yeshua mediante vamos a seguir con esta instrucción, ¿verdad? Entonces todo lo malo se queda atrás, todo lo bueno fructifica a partir de este día en que tengo conciencia, tengo conocimiento, tengo legalidad. Declárenlo. En esta noche declaramos nulos todos los pactos ancestrales de idolatría, hechicería, fornicación, ruina, pobreza, enfermedad, rebelión, desobediencia y muerte. Porque estamos establecidos bajo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es tener confianza de que Yeshua tiene su cetro inclinado a favor de nosotros. Nuestra vida, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros negocios, nuestra salud, nuestros cuerpos, toda nuestra familia, todas las bendiciones de Yeshua son para nosotros y para nuestra casa. Estamos coberturados bajo la sangre del nuevo pacto para recibir toda buena dádiva, toda buena provisión de lo alto, toda protección de Yeshua, porque Él está con nosotros, en nosotros y a favor nuestro.
Y el enemigo no nos puede tocar porque la gloriosa mano de Yeshua está puesta sobre nosotros. Y el maligno no nos toca. Bueno, pues aquí terminamos esta parte y vamos a seguir la semana próxima. Y pues espero que les haya sido de utilidad este conocimiento de cortar las ligaduras que tengamos de falsas cargas, ligaduras ancestrales, ligaduras espirituales, ligaduras por lugares contaminados, por el ADN, por cosas subliminales que nos hayan puesto, por falsas culpas, culpas que ni al caso, ¿verdad? Y pues espero que la semana próxima podamos terminar esta instrucción, ¿verdad? Y pues así me despido. No sé si hay alguna pregunta antes de dar por terminada esta clase. Si hay alguien que quiera preguntar, nada más quite su micrófono. A ver, déjame ver si quito los micrófonos por si hay alguien que quiera. Ok. A ver. Voy a quitar los... Hola, buenas noches. ¿Qué Hola, tal? ¿quién habla? Carlos. Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Oye, Laurita, ¿y qué hay cuando las enfermedades ya nace con ciertas enfermedades, con Congénitas. Sí, congénitas. Ok. Bueno, cuando nosotros ya traemos, nosotros hacemos el pacto, renunciamos a esas fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mi papá falleció de cáncer y cuando yo andaba administrando gentes que ya le llamo heavy duties, gentes que andaban en brujería, en hechicería, yo fui contra 200 brujos y andaba yo así como sobreviviendo y haz de cuenta que todos los síntomas del cáncer de mi papá, ¿qué crees? Se me incorporaron. Y entonces yo tuve que pelear como 6 meses y declarando esto que acabamos de declarar, la salud, la sanidad, la fuerza, la unción, porque en la Biblia dice que contra nosotros hay 2 cosas que nos bendicen. No hay agüero y Yeshua dijo, no habrá enfermo en el campamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué te toca a ti hacer? Defender tu causa a través de la palabra, usando la espada, ¿verdad, Carlos? Usando la espada, el poder de la autoridad de la palabra que te fue conferido. Esta autoridad te fue conferida. Entonces la empiezas a declarar. ¿Y qué pasa? Un buen día te despiertas y ya no tienes la enfermedad, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué le pasó con mi hijo con la leucemia? Pues la anulé y se hizo chiquita, 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 chiquita y se fue. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando nace un bebé que nace con asma o que nace ya con otro tipo de enfermedad ya de nacimiento. Sí, de nacimiento. La cortas porque tú, bueno, si es tu hijo. Si es tu hijo, como tú tienes legalidad, yo siempre recomiendo, por ejemplo, si tú tienes un vecino o un familiar que tiene este caso, ¿verdad? Pues aquí yo le recomiendo a la persona que tenga legalidad, ¿verdad? Lo he hecho muchas veces y cuando la persona acepta la instrucción y se bautiza y cubre su área, se cura, porque él está tomando autoridad. Es como si tú y Rosanelli están en tu casa. Entra un ladrón, ¿qué vas a hacer? Ah, pues róbese todo, aquí estamos viendo la tele y ahí cierra la puerta cuando se salga. Claro que no. Tú vas a defender, ¿verdad? Como sacerdote de tu casa y como jefe de familia, vas a defender tu casa y vas a cerrar bien. Tienes, pues ya he visto tu casa, cómo la tienes desmadreada. Así es lo que vas a hacer. Pero si no lo haces, sí puede pasar que esa enfermedad pues se reencarna. Acuérdate que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra esas huestes espirituales que nos quieren empobrecer, enfermar, anular el pacto con Yeshua, haciéndonos creer que ellos tienen más poder que Yeshua y que nosotros debemos de dejarnos enfermar, ¿verdad? Pero como dice Luz, no fuera haciendo, ¿verdad? Pero aquí sí, si no te cuidas y si no te defiendes, es como el ladrón que entra a robar, ¿verdad? Pero si tú tienes conciencia, tienes conocimiento, no aceptas la enfermedad y pasas por el medio. Y no le des importancia para que no se engrandezca, ¿verdad? Yo también padecí eso, también esa enfermedad de las alergias y de chiquita. Y también aquí nada más como tip extra, muchas veces esa enfermedad, cuando ya la persona crece, haz de cuenta que
Traemos eso congénitamente, pero haz de cuenta que es como el pan Bimbo cuando lo metes al congelador. Si lo metes a un pan Bimbo al congelador y el otro al horno, en 2 semanas, sacas el pan Bimbo del horno, ¿cómo va a estar? Verde, lleno de lama, de moho, ¿verdad? Porque se echó a perder por el calor del horno. Pero si sacas el del congelador, pues se congeló y no se afectó el pan. Entonces, hay áreas que ya traemos genéticamente, pero hay que congelarlas, que no se aperturen. ¿Cómo se aperturan? A través del pecado. El pecado ayuda al enemigo a, por ejemplo, he visto casos que un niño, por decir, lo violan, ¿verdad? Lo violan de chiquito, pues no se pudo defender porque era un niño, y de repente va creciendo y de repente se hace gay. Fíjate. ¿Por qué? Porque como no pudo defenderse, esos espíritus que se le incorporaron afloran en un momento determinado en una área en que la persona puede tener amargura, tristeza, dolor, venganza en contra de los que lo agredieron, porque no se pudo defender y estaba, al estar indefenso, pues generó dentro de él ese tipo de pues malas, ¿cómo te diré? Malos sentimientos, ¿no? Y también eso es muy importante, no nada más cortar la maldición generacional, sino es lo que vamos a ver la semana que entra. Procuren venir porque la semana que entra vamos a estar viendo todos los puntos donde el enemigo nos puede querer pasar a perjudicar por un descuido o por ignorancia. Pero si ya no tenemos ni descuidos ni ignorancia, no tenemos una idea, jóvenes, de la posición a la que nos está llevando Yeshua, porque vamos a ser invencibles, porque ya no le vamos a abrir ni una hendidurita al enemigo para que se pueda querer incorporar o legalizar, ¿verdad? Y espero que la semana próxima podamos cubrir todo. Después lo voy a subir, después de la semana que entra lo voy a subir por si a ustedes les puede servir este estudio para que lo pasen a más personas y que puedan sacar cuentas. Y si sí quieren, pues cualquiera de ustedes que quiera ministrar a una familia, les puedo pasar el material para que ustedes ya empiecen a hacer sus pininos de liberación, de bautismo. Tú ya puedes bautizar, puedes liberar, porque ya pasaste por la experiencia. Entonces, cualquiera de ustedes que se anime, yo le mando el material, o si no, pues tráiganlos al seminario que vamos a tener en noviembre, o hagan algo para salvaguardar a la familia que ustedes tengan, que necesiten apoyo, ¿verdad? Pero pues no esperen a la venida de Obispa, pueden hacerlo ustedes. Laurita, ¿tienes tiempo para más preguntas? Sí, claro. A ver, ¿qué más hay? Mira, mi esposo y yo nos bautizamos en la iglesia cristiana pentecostal. Correcto. Y luego yo me volví a bautizar en la adventista. Ajá. Pero no nos hemos bautizado en Yeshua. Ahí, mientras, pues tú no estás cerca, ¿nos podemos bautizar uno al otro o cómo? Pues bautícense, yo tengo la instrucción, o cuando piensan venir en noviembre o no. Bueno, quién sabe si no, porque cambié la fecha, fíjate. Pero bueno, independientemente que ustedes se pueden bautizar uno al otro. Luz y yo, cuando supimos que nos teníamos que bautizar en el nombre de Yeshua, no había quien nos bautizara. Entonces yo bauticé a Luz y Luz me bautizó a mí, y así nos bautizamos hasta la fecha. Sí, hemos estado. Tú puedes, que Carlos te bautice a ti y luego tú bautizas a Carlos. ¿Me mandas la hoja? Sí, yo te voy a mandar la hoja. ¿Okay? Laurita, no hay que anular los otros bautismos porque luego las otras iglesias se fueron por caminos muy raros. Pues fíjate que no se me había ocurrido, pero pues no está del todo anular todo pacto, toda conexión a través de rituales y bautismos. No lo he hecho, pero pues no está de sobra, ¿eh? La iglesia pentecostal se hizo judía con todos los rituales de las fiestas, y la adventista, pues tú ya sabes, ¿no? No, pues sí. No, hay que anular todos los bautizos y todos los rituales de consagración a todas las culturas religiosas en las que haya entrado cada uno de nosotros. ¿Nomás algo más? ¿Verbalmente, nomás? Sí, verbalmente, porque el poder de la palabra es total. Sí. Ok, muy bien. Otra pregunta. Perdón, adelante. ¿Quién eres? Soy Águeda.
Hola, Gueda. Oye, mija, quiero comentarte que a mí me pasó algo parecido. Me bautizaron en una congregación pentecostal. Y cuando yo conocí el nombre de Yeshua, bueno, se pudo y Laura me bautizó en el nombre de Yeshua. A lo que quiero llegar es esto. Cuando me bautizaron en la cristiana fue un gozo indescriptible, algo emocionalmente muy bonito. Cuando fui bautizada en el nombre de Yeshua no hubo tal, pero a raíz de entonces empecé a ser libre. Claro. Para que no vayas a decir, ay, no sentí nada, ¿ok? No, sí, no te apures. Ahora, yo he tenido, digo, ustedes me escuchan en las oraciones todos los días. Tuve una plática con Luz hace unas 2 semanas. Ajá. Y he cambiado un poco mi forma de orar hacia, pues ya no estar recordando las cosas pasadas y ya no ver lo negativo. Ajá. Establecerme en la palabra y en las promesas. Ajá. Y la práctica esa de cómo fácilmente caigo en tiniebla, en duda, en inseguridad, y luego sigo y llego a los lugares altos, y como el librito que mencionaste, Águeda. ¿Y es de siervas en los lugares altos? Exacto, entonces ahí voy con la práctica y la verdad estoy teniendo días fantásticos. Hoy tuve un día excelente y bueno, luego les cuento. Ok, no, pero es que así es como se hace, es un crecimiento, Rosanelli. Es un desarrollo por una práctica, por un crecimiento hasta que llegas a ser, como quien dice, a ser graduada o experta, ¿verdad? En la materia que tú estés desarrollando, ¿verdad? Esto es un proceso. Es un proceso. Pero lo más importante es creerlo. Así es. Yo recuerdo que yo pasaba cada 8 días a que oraran por mí. Y en una ocasión saliendo me dijo una mujer, me dijo, oiga, hermanita, usted no le cree a Dios que la puede sanar. Le dije yo, ¿por qué? Porque cada 8 días pasa. No le ha creído. Y me quedé pensando, primero como que me enojé, pero ya después me fui meditando y dije, tiene razón porque ya lo hice. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de que cortamos con toda la herencia de la carne y de la sangre, ya lo hicimos en el nombre de Yeshua. Así es. Tenemos dudas, pues esos cochinos inmundos regresan y nos presentan un panorama que evidentemente se los creemos, ¿no? No, y muchas veces, ahorita añadiendo un poquito a tu exposición, es que nos pueden mandar síntomas, que es lo que a mí me mandaban. Cuando lo del cáncer de mi papá, tenía unos ardores en el brazo izquierdo horribles, unos dolores como ardores espantosos. O sea, esos síntomas eran de mentiritas. Y yo estaba sufre por esos síntomas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno ha tenido una experiencia negativa, por ejemplo, a mí me pasó con el temblor del 80 y no sé cuántos allá en el DF, que me tocó estar allá, y después hubo un temblorcito de 5 grados aquí en Tepic, pero yo sudoricé, temblé, me llegó todas las sensaciones del temblor grande que yo había vivido en el DF. Entonces, aquí tenemos que auscultarnos, de estar muy, muy apercibidas con todos los sentidos espirituales y humanos para no aceptar que no hemos cambiado, que no sucedió nada, que sigo enferma y bla, 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 ¿no? Tenemos que actuar como si no tuviéramos esos síntomas para que no le demos entrada a la determinada enfermedad o situación, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con los negocios de mi marido, que viene una mala noticia como que ya mañana quebramos y cerramos, ¿no? Entonces, con tantos años de experiencia, pues la verdad que yo ya no recibo ninguna palabra negativa que nos lleve a la ruina, que nos lleve a quebrar, que nos lleve... Cuando llega esa noticia, inmediatamente la anulo, no la capturo, no la recibo en mi mente, y declaro bendición, bendición, bendición. Lo opuesto de lo que yo sienta, lo opuesto de lo que yo vea, eso es lo que establezco. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque uno se deja llevar por el momento. Así como, por ejemplo, ahorita que dice Chiquis, vienen 2 huracanes, no 1, 2, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es que esas son sensaciones, pero las vamos a minorar a través de declarar, ¿verdad? Aquí lo que dice aquí, miren, aquí dice, porque estamos bajo la cobertura, la provisión y la protección de Yeshua, el Dios eterno, el Todopoderoso, y bajo toda la legalidad del nuevo pacto. Entonces, que viene el huracán, que viene de 5 grados, ay, jole,
Pues estábamos bajo la cobertura, estábamos bajo la provisión, ¿verdad? Ya, eso hicimos con el otro que se fue, el Dorian, que iba contra Benny Lay, y pues yo sí me preocupé por Benny Lay, la verdad, porque pues yo no quería que fueran a afectarse Benny Lay y Gil, ¿verdad? Su esposo y su familia, y pues ahí está Memo también, entonces, y Mari, pues total, pues no, a la larga, pues Yeshua estableció que no tocara esa parte, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí me tengo que retirar porque creo que ya oí la puerta que se abrió. Se nos acabó la que sí. Ok, Bueno, gracias, Laurita. estamos pendientes y te voy a mandar la oración que me pediste. La estoy editando para hacerla muy buena, ¿eh? La que me pediste de mi sobrina. El negocio de Gaby. Claro que sí, Laurita, gracias. Yo estoy terminando de editar, te la voy a mandar mañana con el favor de Yeshua. Qué linda, gracias. Okay, un beso a todos. Bendiciones. Gracias por Un estar. beso. Bye, Sandrita. Bendiciones. Gracias. Ay, no, qué bárbaras. Estas mujeres.